Hay que saltar del corazón al mundo. Hay que construir un poco de infinito para el hombre. Del cántico espiritual de San Juan de la Cruz. ¿A dónde te escondiste, amado, y me dejaste con gemido? Como el ciervo huiste, habiéndome herido. Salí tras ti clamando y era sido. Pastores, los que fuerdes allá por las majadas al otero, si por ventura vierdes aquel que yo más quiero, decidle que adolezco, peno y muero. Buscando mis amores, iré por esos montes y riberas, ni cogeré las flores, ni temeré las fieras, y pasaré los fuertes y fronteras. Oh bosques y espesuras, plantadas por la mano de la amada, oh prado de verduras, de flores esmaltado, decid si por vosotros ha pasado. Mil gracias derramando, pasó por estos sotos con presura, e yéndolos mirando con sola su figura, vestido los dejó de hermosura. Ay, ¿quién podrá sanarme? Acaba de entregarte ya de vero, no quieras enviarme de hoy más ya mensajero, que no saben decirme lo que quiero, y todos cuantos vagan a ti me van mil gracias refiriendo, y todos más me llagan, y déjame muriendo un no sé qué que quedan balbuceando. Este gran poema de San Juan de la Cruz, algunos lectores como Menéndez Pelayo, no estoy seguro si es Menéndez Pelayo, Menéndez Pidal y Damas Alonso lo enfrentaron con horror, o con una especie de horror místico, y también con horror gramatical, porque fue un poema muy revolucionario en su tiempo. Quizás el poema más hermoso para mí de la lengua española. Y lo he escogido para iniciar esta conversación con el que yo considero, de mis lecturas, el poeta místico en lengua española vivo más grande de estos últimos tiempos, el gran místico contemporáneo. Y lo he escogido también porque ese poeta, que es Ernesto Cardenal y que está conmigo en esta conversación, sacó ese libro de una librería un día 2 de junio, un día muy importante en su vida, en su librería en Managua. Gracias, Ernesto, por estar aquí en esta conversación. Y a ti también. Gracias. Bien. ¿Qué le evoca a este poema cuando lo escucha o lo vuelve a leer otra vez? Lo que estaba diciendo de que se ha considerado como algo ininteligible, y ahorita una amiga mía, gran experta en San Juan de la Cruz, la puertorriqueña Lourdes López Baral, ha descubierto que es sencillísimo San Juan de la Cruz, únicamente que está escribiendo como escribían los árabes y como la literatura hebrea, o sea, como escriben los orientales, y para ellos es clarísimo entonces San Juan de la Cruz. Ella estaba estudiando en Harvard, le enseñó San Juan de la Cruz a una amiga árabe, y ella le dijo, pero si eso es clarísimo, así se escribe, así escriben los sufíes. Por ejemplo, San Juan de la Cruz dice, mi amado, las montañas, los valles solitarios generosos. ¿Qué quiere decir eso? Para nosotros nada, sin embargo para ellos es clarísimo, porque ellos el verbo ser no lo dicen. Mi amado son las montañas, ellos lo entienden perfectamente. Así está también el Cantar de los Cantares, escrito con ese lenguaje. Ella, una puertorriqueña de nuestros días, muy amiga mía, es la que me corrige a mí lo que yo escribo en mis memorias, es mi correctora literaria. Sí. Ella es la que descubrió estos secretos de San Juan de la Cruz. Ella escribió un libro hermoso en la editorial Trota, Aproximaciones a lo Indecible. Exacto, sí. Y es la prologuista de esta edición, del poema que está aquí. Sí, y también me ha hecho prólogos a mí. Ahora, esto de que el gran poeta místico de Occidente no haya sido entendido por Occidente, ¿dice algo tal vez de la manera tradicional con que Occidente se ha aproximado a Dios o de la mística de una manera tal vez equivocada? No, no necesariamente. Lo que sí dice algo que todavía no se ha descubierto, Lourdes López Baral tampoco lo ha descubierto todavía, por más que lo ha estado investigando. ¿A qué se debe de que San Juan de la Cruz y también Santa Teresa y otros místicos españoles escribían con esta influencia árabe cuando ya los árabes ya habían sido expulsados de España? Parece que ellos en secreto estaban manteniendo la influencia de los árabes y de los hebreos. Ella ha descubierto que San Juan de la Cruz estuvo en Salamanca en clases de hebreo y de árabe. Claro, el hebreo para él era
La lengua del cantar de los cantares, el libro que él adoraba. Y los árabes, los autores de la poesía mística sufí, que también le influyó mucho a él. Pero esto era secreto. Qué interesante y qué significativo en esto de que esta corriente subterránea islámica o esta influencia oriental que ha sido tan potente en Occidente, hoy día vuelve a aparecer en los estudios en un momento en que el mundo islámico de nuevo comienza a ser revisitado por nosotros, o irrumpe sorpresivamente, ¿no? Sí, y que haya personas en nuestra lengua, como Luce López Paral, que es gran conocedora de ese mundo oriental, y de la mística oriental, por supuesto. Por la mística es que ella ha sido conocedora. ¿Qué le significó para usted personalmente este poema? Usted lo agarró ese día en la librería y ya vamos a contar la historia, que está contada en sus memorias, Vida Perdida. Sí. ¿Qué le pasó? ¿Qué le ha pasado a usted con San Juan de la Cruz siempre? Pero no fue con el poema, fue los comentarios que él hace a sus poesías, que son, digamos, estudios místicos de la vida mística. Principalmente enseña la renuncia a todas las cosas, el desapego. Y eso era lo que yo estaba leyendo. Los comentarios de él, no la poesía que siempre la leí y que además no la entendía, ya que no se entiende si no es que se la explican a uno, como lo hace Luce, mi amiga. Usted tiene un poema que de alguna manera se refiere indirectamente a San Juan de la Cruz, un poema reciente, que se llama El telescopio en la noche oscura. Sí. Usted retoma la expresión de la noche oscura. Claro. Y yo lo siento como un poema que dialoga mucho con este cántico espiritual de San Juan. Sí. Me gustaría que me contara un poco la génesis y la historia de este poema. Después que yo había escrito el Cántico Cósmico, que es un poema de más de 500 páginas sobre todo el cosmos, por eso es tan extenso, incluyendo también pasajes místicos, ya escribí un canto nuevo que era exclusivamente místico y vi que no cabía como una parte más del poema del Cántico Cósmico. Algunos amigos también me aconsejaron de que lo publicara aparte, lo publiqué aparte y el título que lleva está tomado de San Juan de la Cruz, de la noche oscura. Lo que pasa es que también con bastantes alusiones a la astronomía, a los descubrimientos actuales de la física y de la astrofísica, como los tengo también en el Cántico Cósmico. Y entonces yo hablo del telescopio, estoy viendo a Dios, pero con un telescopio en la noche oscura. A Dios no lo ha visto nunca nadie. ¿Qué significa ver a Dios? Bueno, San Juan de la Cruz explica bien qué es lo que pasa con Dios. Es que Dios es la nada. Dios es como el Dios de los ateos. No existe Dios, dicen los teólogos, si nosotros existimos. Si Dios existe, nosotros no existimos. Si le llamamos a existencia a la nuestra, Dios no existe. Son dos términos que no se pueden aplicar a nosotros y a Dios. Son un término que no se pueden aplicar a dos cosas tan diferentes como Dios y lo no Dios y la criatura. Entonces, hay místicos que han dicho que Dios es la nada, la gran nada, le ha llamado un místico. San Juan de la Cruz dice de que no se percibe absolutamente nada de Dios en esta vida. Cuando uno percibe algo, una visión, por ejemplo, no es verdaderamente Dios. Tiene que ser la negación completa de todo. Eso es lo que él llama la noche oscura. ¿Y cómo se concilia esa nada con un Dios más personal, como el Dios del cristianismo, y un padre? Podría enseñarte algo de... Me gustaría que leyera un fragmento, si de este telescopio de la noche oscura, que precisamente es un tratado sobre ese misterio. Vamos a ver. El que amó más de todos sus compañeros, me estoy refiriendo yo a mí, el que amó más en toda su generación, así me consideraba yo, amando ahora un tal ser trascendente, como decir un tipo no existente. ¿En qué has venido a parar, Ernesto? Sí, eres enamorado de la nada, de algo que no se puede percibir, ni tocar, ni sentir. No entiendo cómo entiende, dice Santa Teresa, si es oración o no es oración, ¿qué importa? Simplemente mi alma está
está acostada boca arriba, esperando que te eches sobre mí. Uno está deseando, pues, la presencia de Dios, pero no la está sintiendo, aunque de cierta manera, en el fondo del alma sí se está sintiendo. Es decir, es una especie de búsqueda, pero para ir a buscar algo tan importante y dejar la vida, como dice usted, y perder una vida entera Sí. detrás de algo que es la nada, es porque se ha tenido en algún momento una experiencia y una presencia de ese Dios, porque si no, no se explica, ¿no? Sí, yo la tuve allí, eso que está mencionado en este tomo de mi memoria, con una fecha, un 2 de julio de 1956. ¿Qué ocurrió ahí, Ernesto? ¿Qué ocurrió ese día 2 de julio? Pues está descrito también aquí, bueno, que fue que se me reveló Dios como una dulzura y amor y placer infinito, pues se podía decir infinito porque iba creciendo y creciendo y creciendo hasta el punto que ya no aguantaba más y le pedí que ya parara porque me iba a morir, y eso me transformó completamente. Ya al terminar de sentir eso ya no me interesó ninguna cosa creada, sino solamente estar a solas con Dios, y por eso fue que nació en mí una vocación a ser trapense, a ser monje de un monasterio trapense donde se vive a solas con Dios, ya sin querer tener ninguna cosa creada. Ahora, la historia es bien impresionante, la que usted cuenta aquí en Vida Perdida, porque está unido Somoza con Dios y con una mujer que usted amaba, Sí. con esta experiencia gozosa y mística en una librería en Managua. ¿Cómo es eso? No me gusta contar eso, me costó mucho escribirlo y contarlo. Contarlo no me gusta, es demasiado íntimo. Simplemente lo que yo digo, aquel mediodía del 2 de junio de 56, cuando entraste dentro de mí y me hablaste, yo no estaba enamorado todavía. Él fue el que me conquistó. Y entonces, pues, quedé transformado. Pero esas cosas no se pueden transmitir. Quizás la poesía sea el único lenguaje que sirva, y no la teología o la prosa teológica, o incluso el lenguaje corriente que pueda. Por eso San Juan de la Cruz tuvo la osadía de contar esta experiencia, o de cantarla. ¿Sea el único lenguaje posible para hablar de esto? Sí, bueno, él lo hace con metáfora, ¿no? Con eso de el siervo herido, que El siervo que hiere, en este caso, que es la paradoja, sí, ¿no? que es también algo irracional, es un siervo que lo deja herido a él, ¿no? Y eso también es muy oriental, porque la poesía oriental también es irracional, es de disparate. Parecido a lo que después se hizo en literatura en el surrealismo. Por eso San Juan de la Cruz pareciera surrealista, pero no es que sea surrealista, es que está influenciado por la literatura árabe y hebrea. También el Cantar de los Cantares, todo disparate, ¿no? Un dilate, decía Sí. Juan de la Cruz. Sí. Ernesto, ahora, en otro poema, Kentucky, Sí. usted habla, hay un poema muy hermoso ahí que está ahí, usted habla de la nieve, una noche de nieve, me Sí. recuerdo. Sí. Eso no se lo sabe de memoria, ¿no? No, yo no ustedes de memoria nunca los poemas. Usted dice algo que también da quizás una pista a este misterio del que estamos hablando ahora. Usted dice, a ver, vamos a buscar el poema exactamente, dice, ya lo encuentro. Yo apagué la luz para poder ver la nieve, y vi la nieve tras el vidrio y la luna nueva, pero vi que la nieve y la luna eran también un vidrio, y detrás de ese vidrio tú me estabas viendo. Sí. Es como si Dios estuviese detrás de esta realidad. Y en otras partes de su poesía... También hay por aquí mismo, ¿Sí? tengo otro parecido con la misma nieve. De un monje en la nieve, ¿no? ¿Parece? Sí. Es un novicio, como yo que era novicio. Y el hábito del novicio trapense es completamente blanco. Y el jardín estaba totalmente cubierto de nieve. Entonces casi no se veía un novicio blanco con la nieve detrás.
y además encapuchado. Teníamos el hábito de capucha. No sé quién es el que está en la nieve, un compañero mío, pero encapuchado y vuelto hacia de espalda. No sé quién es el que está en la nieve. Solo se ve en la nieve su hábito blanco. Y al principio yo no había visto a nadie, solo la pura blancura de nieve con sol. No me había dado cuenta de que había alguien ahí. El novicio en la nieve apenas se ve. Y siento que hay algo, con mayúscula, más en esta nieve que no es ni novicio, ni nieve, y no se ve. Esa es la presencia de Dios descrita como algo blanco en la nieve que no se ve. Eso es muy hermoso. Ahora, por un lado está este Dios como escondido, o el Dios ausconditus que decían los místicos, Sí, pero por otro lado en su poesía también se ve un Dios presente fuertemente en la creación. Hablemos un poco de esa doble dimensión de Dios aparentemente contradictoria. Como autor de la creación, pues Dios está presente en toda ella, reflejado en ella, y por eso amamos tanto las criaturas, nos volvemos locos por ellas, por el reflejo de Dios que ellas son, y por eso es que muchas veces dejamos a Dios por las cosas creadas. Y eso hizo a San Juan, a San Agustín decir, busca lo que buscas, pero no donde lo buscas, queriendo decir que buscáramos la belleza y la felicidad y todo lo que buscamos, pero no en las cosas creadas, porque ahí no está, sino en Dios. Busca lo que busca es la felicidad y el amor y la belleza. Busca eso, pero no donde lo buscas, sino donde está. Ahora, usted titula estas memorias con un muy buen título, Vida Perdida, que tiene varios sentidos. Sí. Por un lado la idea de la perdición, de perderse en el mundo, pero también está la idea de Lucas, el que pierda su vida por mí la salvará. Sí. ¿Cómo se puede explicar que uno de pronto lo deje todo, como usted, y vaya a ese monasterio tan lejano en Estados Unidos, deje todo, toda esa posibilidad por delante, incluso hasta la poesía, porque creo que le habían prohibido escribir poesía? ¿Por qué uno puede dejar todo así tan fuertemente y entrar dentro de una institución, por ejemplo? Porque uno podría buscar a Dios a lo mejor. Yo tenía que renunciar a todo para llenarme de Dios. Y San Juan de la Cruz, esas eran las cosas que yo estaba leyendo entonces, no sus poemas, sino sus comentarios, donde dice de que uno para llenarse de Dios tiene que renunciar absolutamente a todo, vaciarse de todo. Y dice de que si una botella está con algo de líquido, no se llena de aire, hasta que esté completamente vacía, el aire entra y la llena. Lo mismo dice, aunque sea un poquito lo que todavía tiene uno, de cosa creada en el alma, no puede entrar Dios. Hasta que esté completamente vaciado uno, ahora, vaciarse de todo, de no querer absolutamente nada, de no tener ningún apego de nada, desapegado de todo, es horrible, es como suicidarse, es como morirse. Pero en ese momento uno se llena de Dios. Tiene uno que renunciar a todo y entonces se llena de Dios. Esa fue la experiencia que yo tuve. Y entonces es que yo tenía que renunciar a todo, también a la poesía. Si me permitían escribir poesía, yo feliz, pero yo quería estar desapegado de ella. Entonces yo necesitaba que me la prohibieran, o estar dispuesto a perderla, a aceptarla. Pues. Y cuando yo entré al monasterio, Tomás Merton, que fue después mi maestro de novicio, el que me dio la formación religiosa, de las primeras cosas que me dijo fue, aquí la abad no le va a permitir escribir poesía. Y entonces yo le dije, estoy dispuesto a eso, si a eso he venido, a que se me quite todo. De repente me dice, puede ser que más tarde le permitan, pero por ahora me ha dicho de que le ponga como condición de que para entrar aquí no puede escribir poesía. Si usted mira hacia atrás, en su vida, ¿usted tomaría hoy día la misma decisión? Sí, claro. ¿Que tomó entonces? Sí, porque fue lo que me hizo feliz. Fue el descubrimiento de la felicidad, que ahora sigo teniendo. Eso le iba a preguntar, y ese encuentro que tuvo con Dios, según lo que usted cuenta en las memorias, se da solo una vez, experiencia mística increíble, de gozo, de penetración de Dios, pareciera que se da solo una vez y después es muy difícil que se repita. Es muy difícil, no es, a veces se repite, esto es una cosa completamente arbitraria, que
Dios no tiene reglas, ¿no? Pero también allí cuando entré, Merton me dijo, la vida mística, me dice, es un semi-éxtasis, una vez y 40 años de vida árida, de aridez. Un semi-éxtasis, me dijo. Generalmente así es. Y hay quienes no han tenido nunca un éxtasis y han llevado una vida llena de Dios. San Juan de la Cruz también dice de que Dios está por encima de todo lo que uno pueda sentir, que es como la nada. Él es el desapego de todo, también el desapego de los éxtasis. Y su relación con Dios, su amor con Dios, ¿cómo está hoy en relación a ese momento? ¿Cómo ha sido en este cardenal de hoy día y el de ese día en que usted está entrando al monasterio? ¿Qué ha pasado? ¿Ha evolucionado como las relaciones con una pareja cuando uno se casa con una mujer y tiene un matrimonio? ¿Qué ha pasado con Dios y qué ocurre? Pues sí, ha evolucionado y ha llegado a ser algo de rutina también, como un matrimonio viejo, pero también se renueva. Y sobre todo, pues, tengo la felicidad, pero la felicidad no es una euforia, no es estar saltando de alegría. La felicidad es estar con una completa paz. Y después todo lo que suceda, cualquier cosa, venga lo que venga. Esa es la felicidad que yo conozco, ¿no? Y que no sé si en este mundo hay otra. Hay momentos de euforia, de alegría y todo, pero yo creo que la felicidad permanente no puede ser así. Hay un verso que me encanta en el Telescopio de la Noche Oscura, en que usted, a propósito del matrimonio con Dios, habla casi de una intimidad como la de las parejas cuando están en la cama. Sí. Me gustaría que se lo pudiera leer porque es tan bonito, Sí. este pedacito de aquí en la Sí. 504. Ahí abajo. Si oyeran lo que te digo a veces, se escandalizarían, que qué blasfemias, pero vos entendés mis razones y además bromeo. Y son cosas que los que se aman se dicen en la cama. Es que a veces uno protesta, ¿no? ¿Y para qué me buscaste? Si yo estaba mejor, yo estaba muy tranquilo allá bebiendo en las cantinas con mis amigos y todo, me hubieras dejado, me escogiste a mí y dejaste a los otros. ¿Y para qué me has traído? Es decir, una cosa, de repente uno, como la esposa le puede decir al marido, si vos fuiste la que me sacaste, yo estaba muy bien con mi familia. A mí me gustó mucho eso porque presenta una relación en que incluso el humor cabe en la relación de amor con Ahí Dios. digo, y además blasfemo, pero también bromeo, y son cosas que no decimos. Porque siempre se nos ha presentado, o uno siente a lo mejor en el peso un Dios castigador, fuerte, y aquí aparece un Dios que es un Dios con el que uno puede bromear, uno puede chancear, digamos, en la noche, Sí. y eso es maravilloso, esa intimidad tan distinta del Dios castigador, ¿no? Sí, es que ese no existe. Existen imágenes, metáforas de Dios que podemos nosotros usar. Cristo nos presenta una que es la del papá. No dice padre, no enseñó un Padre Nuestro diciendo Padre Nuestro, sino la palabra que él usaba es una palabra aramea, Abba, que quiere decir papá. Papito parece que es casi como papito. Sí, ¿sí? o papá puede ser. Ah. La palabra que el niño le dice al padre y también a la madre. También el niño arameo de la lengua de Jesús, a la mamá le decía también Abba. De manera que Jesús nos está ya poniendo un papá y una mamá con Dios. Entonces también Dios puede ser el amigo. Para algunos, la experiencia de Dios es la del amigo, o la del compañero, la del camarada. Para otros puede ser entonces también la del esposo. Sea uno hombre o sea mujer, el alma, esa femenina ante Dios, y Dios puede ser entonces el esposo. Es un tipo de amor conyugal, una unión mística como la del Cantar de los Cantares, donde está el alma y Dios. En la literatura y en la historia de la poesía, y a lo mejor en nuestra misma literatura hispanoamericana, o en la historia universal de la poesía, ¿dónde ha encontrado usted, aparte de San Juan de la Cruz, mejor sintetizado o expresado ese amor místico? ¿Cuáles son sus autores favoritos o sus poemas favoritos en este tema? Algunos místicos medievales de la región del Rin, de Alemania, del centro de Europa, y bueno, pero principalmente San Juan y Santa Teresa. En los escritos en la prosa, Santa Teresa, no la poesía, que son como unas coplas que a mí no me gustan. Una poesía coplera, de rimas, ¿no? No es verdadera poeta ella, pero es una maravillosa prosista porque no está escribiendo prosa, sino
está como que estuviera dictando ante una grabadora, como quien habla. Hija, ya no me acuerdo qué estaba diciendo, es con este dolor de cabeza, como una castellana muy hablantina. Esa es la prosa de ella. Hay una diferencia, parece, y se conocieron Santa Teresa y San Juan. Parece que San Juan era más extremadamente radical, más abstracto, más espiritual, lejano. En cambio, pareciera que Santa Teresa de repente podía encontrar a Dios en los pucheros, como decía ella misma. Así era, sí. Son dos maneras Sí, de misticismo. sí. ¿Dónde se siente más identificado usted? ¿Con cuál de las dos figuras? ¿O con qué tipo de misticismo? Pues con San Juan y con Santa Teresa también. Eran distintos, sí. Ella era 20 años mayor que él. Se ha pensado de que podía ser un amor también erótico entre ellos. Parece que no. Más bien ella lo trataba con cierta sorna a San Juan. Parece que ella tuvo un amor erótico, es decir, como enamoramiento humano, con otro fraile, que era más bien como de la edad de ella, no con San Juan de la Cruz. Con San Juan ella fue más bien, parece un poco como maternal. El erotismo, el lenguaje del erotismo se traslada o se usa como metáfora, y usted lo usa del amor religioso. Sí. Usted ha conocido los dos en su vida, digamos. ¿Por qué esa comparación? ¿Es solamente una figura retórica que viene de la poesía Matogo, de los trovadores, o algo real? De que lo más parecido al misticismo es como el erotismo, el encuentro. Es que es lo mismo, el amor es el mismo, el objeto del amor es el que cambia. Uno puede amar a una muchacha locamente, o hacerlo con Dios igual, locamente. Pero el amor es el mismo. Y cuando se está perseguido por Dios primero y luego entregado a Dios, ¿no se echa de menos las muchachas? Ese encuentro tan maravilloso e íntimo y... Pues realmente no, porque uno ya está saciado de Dios y no desea otra cosa. Hablemos un poco de Thomas Merton, que también fue poeta y que fue un encuentro muy importante en su vida y un gran místico. ¿Qué es lo que... Cuénteme un poco de ese encuentro con él y qué recuerdo tiene usted. Usted le escribió un poema muy hermoso cuando él falleció. Sí, a la muerte de él. Yo estaba estudiando en la Universidad de Columbia, en Nueva York, cuando salió en los periódicos la noticia de un libro de un monje trapense que había publicado unos poemas rarísimos, porque los trapenses son una orden antiliteraria. Él escogió, como lo había hecho yo también después, la orden trapense por antiliteraria, para renunciar a todo. Es una orden campesina de trabajo en el campo, de andar sucio, de andar hediondo, con un hábito que no se lava sino una vez por semana, y en invierno una vez cada 2 semanas. Y sin embargo, el abad que había en ese momento en el monasterio le ordenó a él escribir poesía. Y escribió esos versos que en el New York Times le dieron una reseña bonita, y a mí me llamó la atención, además me dio como cierto remordimiento y angustia. Si él, que es poeta, está de monje, porque vos no podés estarlo también. Yo sentía el remordimiento de no ser yo trapense también. Entonces yo compré esos poemas. Después, cuando ya empecé a conocer más el inglés y a hacer traducciones, lo traduje a Merton. Y después empezaron a publicarse los otros libros de Merton. El libro más famoso de él, que lo hizo un gran bestseller de muchos millones de ejemplares en todas las lenguas, La montaña de los 7 círculos. Allí salió publicado también cuando yo estaba en la Universidad de Columbia. Y allí me enteré yo de que él había estudiado en Colombia también. Él era como unos 10 años mayor que yo, pero él tuvo una conversión más joven que la a la edad que la que yo tuve a los 31 años. Y ya tenía como 20 años, como 15 años de estar en el monasterio. Y se había convertido al catolicismo, se había bautizado en la capilla de la Universidad de Columbia, a donde yo iba a rezar a la Virgen pidiendo que me aclarara lo de mi vocación religiosa. Entonces yo quedé, digamos, muy ligado a él. Pensé algunas veces escribirle una carta para que él me aclarara si yo tenía vocación o no, pero también sabía de que los monjes no reciben ni cartas y menos las contestan. Y además que me podía decir él, sin conocerme, qué opinión podía darme. Pero estuve a punto de escribirle. Y después tuve esa conversión, de la que ya hablamos un poquito, y entonces yo sentí que yo debía ser trapense, pero no tenía ningún monasterio que conociera a donde poder
pedir información y cómo llenar los requisitos para ser admitido. Entonces escribí el único monasterio que yo conocía, que era el que Merton donde Merton había estado y donde él había publicado esos libros. El último libro que yo había leído de él decía de que seguramente lo iban a mandar a otro monasterio. Yo pensé pues que ya no estaba allí. No le escribí a él, escribí al monasterio, y lo que me mandaron fue una solicitud de llenar. No me contestaron las preguntas, sino simplemente una solicitud de admisión. Yo sentí que era la voluntad de Dios entonces que yo entrara allí, y llené la solicitud. Después Merton me contó que el abad recibió mi carta y le dijo, contéstale de que no venga, porque varios latinoamericanos llegaban allá, y la vida de repente es tan diferente de la vida de nosotros también, de la idiosincrasia y del carácter nuestro, que duraban muy poco los latinoamericanos, y entonces que no venga. Y dice Merton que él sintió una voz interior que le decía, es necesario que él venga, es importante que él venga, y entonces él desobedeció al abad y me escribió una carta mandándome la solicitud que debía llenar. El hecho es que yo llegué allá y lo habían nombrado maestro de novicios, cosa que no era antes. Hacía poco lo habían nombrado. El que recibía a los novicios, el que daba la formación a los que entraban al monasterio. Y entonces nos hicimos muy amigos, éramos poetas, los dos egresados de la Universidad de Columbia, y teníamos pues todas estas cosas en común. Y entonces, además de ser mi director espiritual, fue también mi amigo y como un padre para mí. De manera que cuando él murió más tarde, yo le escribí como a la muerte de un padre, utilizando aquello de las coplas de Jorge Manrique a la muerte de su padre. Yo le llamo copla a la muerte de Merton, queriendo decir a la muerte de mi padre. ¿Cómo era Merton, él como persona? Siempre yo lo he leído también. Era un hombre muy sencillo, no tenía un aspecto, digamos, ascético, sino era más bien algo gordo, ¿no? No muy gordo, pero es decir, más bien grueso, calvo, muy alegre, como un hombre común y corriente. Y muy abierto al mundo, ¿no? Estaba todo el movimiento beatnik, sí, la época del hipismo, eso sí, que también entraba también, y él lo... Era muy conversador, pero al mismo tiempo también amante de la soledad. Había como un conflicto en él, el ser gregario y el ser solitario. Muy parecido a usted, era casi como su alma. No, porque yo no soy gregario. ¿No es gregario? No. A pesar de que participaba socialmente, políticamente. Sí, bueno, sí, pero buscando siempre una vida interior y soledad y silencio. Mientras que él tenía las dos cosas a la vez. Él como maestro místico, ¿qué le enseñó a usted? De que la mística es algo natural y que no es nada. Me decía, es la vida natural como el pez en el agua. ¿Qué hace el pez estar en el agua? Uno no tiene que cambiar, por estar con Dios no tiene que cambiar, uno tiene que ser el mismo que era. Jorge Luis Borges, vamos a hacer un pequeño cambio en la conversación. Jorge Luis Borges, a propósito del amor, dijo alguna vez que el amor es la religión es la única religión cuyo Dios es falible, es decir, cuyo Dios es la mujer en un caso o el hombre en otro caso. ¿Qué le parece a usted esa definición de amor humano? Sí, así es, sí. Pero el otro es uno en el que el amor no es falible, es infalible, o mejor dicho, eterno. Un místico laico, sí, no cura, colombiano, Fernando González, dice de que Dios es el que tiene siempre la dentadura perfecta. Y en otra parte dice, la muchacha de las muchachas, la belleza que no envejece. Es lo mismo que decía San Agustín, cuando descubre a Dios, dice belleza antigua y siempre nueva. Entonces sí, las muchachas, para nosotros, estoy hablando como machista pues, porque soy varón, para nosotros las muchachas pues envejecen, ¿no? Y Dios es la muchacha de las muchachas, la que está siempre con la dentadura perfecta. Claro, también la mujer podrá decirlo también aplicándolo al hombre. Bueno, usted
ha servido a dos dioses, pero partió sirviendo primero, siguiendo el juego de Borges, permítamelo con mucho respeto, a este dios que fue la mujer, o a esta diosa. Sí, así es. Y todos lo hemos conocido, lo hemos recitado de memoria, nos hemos enamorado muchas veces con estos epigramas, o lo hemos usado a veces como instrumentos de venganza cuando hemos sufrido el despecho. Y quisiera darme el gusto y darle el gusto, sobre todo para los jóvenes que nos están escuchando, que usted nos leyera a lo mejor estos comienzos, y ahí vamos a hablar un poco de este libro clásico y entrañable que son los epigramas. Aunque tengan los dientes imperfectos. ¿Ah? Sí. La Claudia. Este es el que pongo yo como introducción a la colección de epigramas que di a esta muchacha que se llamaba Claudia, y este es su verdadero nombre, no es un nombre supuesto. Aunque hay otros epigramas aquí para otras muchachas, no solamente los de ella, pero principalmente fue la que tuvo más epigramas. Te doy, Claudia, estos versos porque tú eres su dueña. Los he escrito sencillos para que tú los entiendas. Son para ti solamente, pero si a ti no te interesan, un día se divulgarán tal vez por toda Hispanoamérica. Y si al amor que los dictó, tú también lo desprecias, otras soñarán con este amor que no fue para ellas. Y tal vez verás, Claudia, que estos poemas, escritos para conquistarte a ti, despiertan en otras parejas enamoradas que los lean los besos que en ti no despertó el poeta. Aquí hay cierta cosa de broma, imitando a poetas latinos como Catulo y Marcial, que eran influencias que ellos tenían en estos epigramas, que ellos siempre están hablando de la futura fama que van a tener, y en ellos fue cierto, ¿no? Yo aquí los traje. Marcial dice que a lo mejor él va a tener fama por más de un siglo, y el otro dice desea de que después en el futuro lo estén leyendo, dice, no profesores aburridos y eruditos, sino la muchacha, dice, esbelta y rubia, dice. Entonces, yo digo ayer de que yo tal vez tendré unos poemas que van a ser conocidos en toda Hispanoamérica. Es medio en broma, medio en serio, ¿no? Pero más en broma fueron que casi en serio. proféticos los versos, ¿ah? Sí, pero era más bien broma. Ahora, y aquí tengo otro también de esta colección que no dice el nombre de Claudia, pero era de los poemas a Claudia. Al perderte yo a ti, tú y yo hemos perdido. Yo porque tú eras lo que yo más amaba. Y tú porque yo era el que te amaba más. Pero de nosotros dos, tú pierdes más que yo. Porque yo podría amar a otras como te amaba a ti, pero a ti no te amarán como te amaba yo. Qué bello, Ernesto. Bueno, de alguna manera usted amó a otro, que fue a Dios, en ese sentido tuvo razón, ¿no? El poema fue profético, en ese sentido fue acertado. Usted habló ahí de Catulo y de la poesía latina, que generalmente es poco leída hoy día, ¿eh? Uno lo ve en la gente más joven. Se lee poco los poetas latinos y son tan buenos. ¿De qué manera lo marcaron y qué recoge usted de esa poesía latina, de esa tradición? Catulo. Yo lo conocí a través de Ezra Pound, el poeta norteamericano, que fue también el que me reveló la poesía. Como Merton me reveló la vida mística, toma Ezra Pound, el tipo de poesía que yo he escrito. Y él fue descubridor también de los poetas latinos y de los griegos, especialmente los epigramistas. Y esto tiene, por ejemplo, que Horacio y Virgilio no son los grandes poetas latinos, sino Catulo, Marcial y otros poetas de epigramas, de poesía ligera. Como Píndaro dice él que es un falso poeta, cosas que no son permitidas en las universidades, ¿no? Por los profesores. Pero sí, Catulo, por ejemplo, escribe como un poeta moderno. Y Marcial, y estos son los que me han influido a mí, haciendo yo epigramas también un poco al estilo de ellos. ¿Qué es lo que sorprende en su poesía, para un lector hispanohablante que ha leído otra poesía, desde Rubén Darío en adelante, poesía contemporánea, es una frescura, una sencillez, es algo que viene, es una poesía hablada más que una poesía, entre comillas, cantada, a pesar de que hay mucha música también en su poesía. ¿Qué es lo que usted aprendió de Ezra Pound? Así como le pregunté de Merton, ¿qué es lo que le enseñó a usted Pound? Él decía que la poesía debía ser también escrita como la prosa. O sea,
con la naturalidad con que se escribe la prosa, con que se escribe la prosa de la novela, por ejemplo. También otra enseñanza de él, de que cualquier tema era poético, no solamente los temas poéticos, que también una estadística o una noticia de periódico o un chiste o una anécdota histórica, todo cabe en la poesía. Y eso también fue una lección que yo he seguido, ¿no? Y he escrito poesía histórica y poesía política, y poesía social, poesía tomada de los periódicos, de la realidad actual, de los indios americanos, los indios de América del Sur y del Norte, y de la guerra mundial, las guerras, pues, y las dictaduras. He podido escribir sobre cualquier tema. No hay tema que yo diga, eso no es para la poesía. Finalmente, Neto, ¿qué es finalmente la poesía? Si uno tuviera que, así como Becker dijo, poesía eres tú, si hubiera que explicarle a alguien joven que primera vez que parte o se le está enseñando, en vez de esas definiciones quizás aburridas y escolásticas que se dan en los colegios, uno dice, ¿qué es poesía? O un extraterrestre uno tiene que contarle, ¿qué es lo que es la poesía? Es el arte de las palabras, la comunicación. Nosotros nos comunicamos por el lenguaje, pero el lenguaje se vuelve gastado y el poeta es el que lo renueva y lo hace fresco y nuevo. Usted ha hecho un estudio extraordinario y muy interesante sobre la poesía primitiva. Sí. Y ha encontrado ahí algunas, por ejemplo, usted dice aquí que para los yaquis la poesía establece una relación entre el acontecer diario y sobrenatural. También hay poesías araucanas, etcétera. Sí. Me llama mucho la atención la idea de que todo indígena en mucha cultura era poeta. A ver, sí. Hablemos un poco, ¿qué encontró usted cuando se dedicó a... Cuénteme un poco la historia de esta antología y qué encontró usted en esta tradición y sabiduría poética de los antiguos. Esta antología es un subproducto. Después que yo salí del monasterio trapense, empecé a investigar la mística en todo el mundo, influido también por Merton. Merton me enseñó que la mística de los indios Pieles Rojas de Estados Unidos era estupenda. Yo medio la conocía antes, pero no mucho, y entonces empecé a conocerla más. Y lo mismo, mística y sabiduría y también pensamientos políticos, sociales, etcétera, de estos pueblos, de los indígenas primero, de América, del norte y del sur, de Centroamérica también, y los mayas y los nahuas de México, y los incas, naturalmente. Y después entonces empecé a ver en estos estudios, en estas investigaciones que yo hacía, muchos poemas de estas culturas, y los fui recogiendo. Y después resolví hacer una antología, mientras seguía con mis investigaciones de mitos y de mística y pensamiento de los pueblos primitivos, empecé a apartar también los que eran poemas con miras a una antología de ellos, y entonces salió esta antología. Y todo ese otro trabajo de recopilación que yo estuve haciendo de los mitos y visiones de estos pueblos, los incluí en el poema grande que ha sido como la culminación de mi poesía, el Cántico Cósmico, que están todo lleno de eso, de las cosmovisiones del mundo entero. Es que así como en el Renacimiento se descubrió la literatura griega y latina, que estaba desconocida en la Edad Media, ahí se descubrió, yo encuentro que en nuestros tiempos se ha descubierto también el pensamiento de los pueblos de África, de Asia, de América Latina, de Oceanía, de todos estos pueblos que llamamos primitivos, pues. Lo que llama la atención leyendo esta antología, bueno, tanto el Canto Cósmico como la antología de poesía primitiva, es que usted cita a alguien ahí que dice que ningún pueblo es ateo, eso es una cosa, y segundo, uno podría decir que ningún pueblo no ha sido poético. Así es. Qué interesante esa doble constante en el ser humano. ¿De qué habla eso? Y un poeta amigo mío, maestro mío también en Nicaragua, 20 años mayor que yo, ya muerto, José Coronel Urtecho, leyendo las cosas mías, me decía, también se puede decir de que los indios y las tribus primitivas son órdenes religiosas. Y es cierto. Bueno, Marx hace ver que el comunismo primitivo fue el de esos pueblos, antes que hubiera la agricultura, la civilización y las ciudades, que tienen unos 10.000 años de existir. Lo que había era la economía y
comunista, la comunidad de bienes. Y eran tribus que vivían en la pobreza, porque no había otra manera más que la economía primitiva. Lo malo que tenían es que eran primitivos, o sea, por ejemplo, un dolor de muela, quién sabe cómo se lo quitaban. Todos los problemas, pues, del primitivo, pero llevaban una vida así de igualdad, de fraternidad. Quizás con un poema se quitaban el dolor de muela, ¿o no? Ahora, A lo mejor, bueno, seguramente que tenían sus hierbas también. ahora la poesía, uno leyendo esta maravillosa antología descubre que la poesía cumplió una función curativa, sanadora. Sí. ¿Usted cree que la poesía es capaz de sanar, de curar, de mejorar al hombre? Para estos pueblos lo fue. Para nosotros no estoy tan seguro. Pero sí, como para hacer milagros, ¿no? Pero sí para cambiar el mundo. Siempre es válida, porque es la misma poesía de los profetas de la Biblia, que son grandes poetas, posiblemente los más grandes que ha habido, y la poesía de ellos es denunciar las injusticias que están habiendo desde esos 10.000 años que hemos tenido de acumulación de bienes, acumulación de capital y de desigualdad social y de pobres, por lo tanto, ¿no? Y que hicieron necesario que viniera un Mesías aquí a predicar un reino nuevo de los cielos en la tierra. Estos profetas están profetizando siempre las injusticias que están habiendo y cómo eso debe de cambiar. Que es lo que la juventud actual más nueva, los que están ahorita en manifestaciones multitudinarias en las ciudades protestando contra la globalización, que viene a ser lo mismo desde hace los 10.000 años, cuando se acabó el comunismo primitivo. Estos jóvenes tienen un eslogan muy lindo: otro mundo es posible. Eso es lo que vino a decir Cristo también: otro mundo es posible. Ahora, una pregunta que quería hacerle en relación justamente a lo político. Yo mismo, como joven que fui, estuve en la pelea, digamos, por detrás de esa utopía que nos movilizó. Sin embargo, había de alguna manera una grieta y una herida, una cierta decepción en muchos de nosotros frente a cómo los hombres asumen el poder después de haber... Una cosa es la lucha en las calles y otra cosa es el poder político. De aquellos mismos que fueron nuestros líderes, luego en el poder nos decepcionan. Y eso ha sido una constante. Usted ha tenido un compromiso político, ha estado en el poder, pero ha sido muy consecuente, luego renunció al Frente Sandinista. ¿Cuál es su reflexión sobre el poder finalmente? Hay una película reciente que se llama El Señor de los Anillos, de Tolkien, no sé si usted conoce ese libro, donde el gran tema es el poder, es decir, el anillo del poder termina corrompiendo todo, incluso a los mejores, ha corrompido a los revolucionarios. Entonces, ¿cómo se resuelve eso finalmente? Porque las utopías movilizan y finalmente aquellos que movilizan utopías siempre llegan al poder y se corrompen las ideas. Sí, no hay que aspirar al poder, simplemente, ¿no? Eso lo dice Cristo, pues claramente Él lo sabía, ¿no? Los hombres no lo hemos sabido, pero como Él no era solo hombre, Él solo lo sabía y decía: entonces, ustedes no deben ser como son los gobiernos, que siempre quieren mandar, sino háganse los últimos. Estén para servir, no para ser servidos, sino para servir. Esa es la lección de Él. Eso lo han seguido, practicado los santos, ¿no? Eso lo hizo Gandhi, por ejemplo, ¿no? Un hombre perfecto, o San Francisco de Asís, y todos los que han sido santos, creyentes o no creyentes, eso no tiene importancia. Y en política, pues también debiera ser así. Y existen algunos que practican eso en la política. El subcomandante Marcos no aspira al poder. Sandino tampoco quiso ser presidente, sino que tener cooperativa. El subcomandante Marcos, que es zapatista y inspirado en la doctrina de Zapata, que también inspiró a Sandino, no quiere ni partido político ni ser presidente. A todos les gusta, nos gusta, podría decir, ser presidente, ¿no? Él no quiere. Pero quizás la nueva forma de hacer política en el futuro no sea justamente, a lo mejor sea esa, a lo mejor no volver a cometer el error de querer tomarse por asalto el Palacio de Invierno, ¿no? Sí, parece, exactamente, parece que así sería. Incluso el subcomandante Marcos se llama subcomandante porque por encima de él está el comandante, que es el pueblo. Y él utiliza mucho la poesía también, ¿eh? También, sí. En sus conferencias. Entonces yo creo que las futuras revoluciones pueden ir por ese camino.
Aunque la de él tal vez fracase, porque la historia es de fracaso desde hace 10.000 años, que si uno lee la Biblia, uno encuentra que Dios saca al pueblo de Israel de Egipto, y ese pueblo cae después en injusticias, en desigualdades, cuando llega a la tierra prometida, que no fue la tierra prometida que debía haber sido. Y entonces Dios les manda un cautiverio a Babilonia, y después los profetas están anunciando que viene la liberación de Babilonia, del cautiverio, pero después vuelven a caer en la injusticia. O sea, estas frustraciones vienen desde entonces, y también Cristo nos trae la predicación del reino, y también el fracaso en la cruz, diciendo: Padre, ¿por qué me has abandonado? Y también Gandhi hizo una transformación en la India que también fracasó, porque la India sigue con las miserias de siempre. Pero tenemos que seguir con esta lucha. Y un teólogo de la liberación español dice: somos soldados derrotados de una causa invencible. Yo creo que debemos de considerar que la causa es invencible. Las izquierdas actualmente estamos en derrota, pero la causa es invencible, que es la causa de los pobres. Mientras haya pobres, tenemos que nosotros ser de izquierda, porque ser de derecha quiere decir estar con los ricos. Ser de izquierda, aunque en la izquierda puede haber horrores, Stalin fue de izquierda, ¿no? Pero estaba con los pobres. No se puede decir que Stalin estuviera con los ricos. Horrores hizo, pero fue en el bando de los pobres. ¿Pero eso significa que el fin justifica los medios? No. No puede decir, el de derecha puede ser muy bueno y el de izquierda malo. Lo que quiero decir es que ser de izquierda quiere decir estar con los pobres, y ser de derecha estar con los ricos. Para que me entiendan aquellos que no saben qué quiere decir de izquierda o derecha, o que quieren ser de derecha, bueno, pueden ser de derecha, pero que sepan que la diferencia es esa: pobres y ricos. No quiere decir buenos y malos, sí, pero estar con los pobres y estar con los ricos. Ernesto, me gustaría a lo mejor terminar con un poema. Hay un poema, bueno, hay tantos poemas maravillosos que me gustaría escuchar. Está quizás la oración por Marilyn Monroe, podría ser recordar a una muchacha que fue efímera, y que sin embargo dejó de ser efímera gracias a usted. O sea, sus películas la inmortalizaron, pero yo creo que este poema la inmortalizó más. Y es un poema muy hermoso y muy entrañable, que ninguna explicación vale sino una lectura de él. Ernesto, si me diera el placer de leerlo, y con eso quizás despedirnos. Sí. Bueno. Yo escribí este poema cuando estaba estudiando para el sacerdocio en el seminario, y el teólogo que nos daba clase de Biblia nos contó la noticia de la muerte del artista, y a mí me inspiró esto, no porque yo alguna vez hubiera sido enamorado de Marilyn Monroe, no era precisamente el tipo para mí, el de ella, pero considerando de que ella había sido una víctima del sistema del capitalismo y del consumismo, y de todo lo que fue ese mundo que ella vivió. Señor, recibe a esta muchacha conocida en toda la tierra con el nombre de Marilyn Monroe, aunque ese no era su verdadero nombre, pero tú conoces su verdadero nombre, el de la huerfanita violada a los 9 años, y la empleadita de tienda que a los 16 se había querido matar, y que ahora se presenta ante ti sin ningún maquillaje, sin su agente de prensa, sin fotógrafos y sin firmar autógrafos, sola como un astronauta frente a la noche espacial. Ella soñó cuando niña que estaba desnuda en una iglesia, según cuenta el Time, ante una multitud postrada con las cabezas en el suelo, y tenía que caminar en puntillas para no pisar las cabezas. Tú conoces nuestros sueños mejor que los psiquiatras. Iglesia, casa, cueva son la seguridad del seno materno, pero también algo más que eso. Las cabezas son los admiradores, es claro, la masa de cabezas en la oscuridad bajo el chorro de luz, pero el templo no son los estudios de la 20th Century Fox. El templo de mármol y oro es el templo de su cuerpo, en el que está el Hijo del Hombre con un látigo en la mano, expulsando a los mercaderes de la 20th Century Fox, que hicieron de tu casa de oración una cueva de ladrones. Señor, en este mundo contaminado de pecados y radioactividad, tú no culparás tan solo a una empleadita de tienda
que como toda empleadita de tienda soñó ser estrella de cine, y su sueño fue realidad, pero como la realidad del Technicolor, ella no hizo sino actuar según el script que le dimos, el de nuestras propias vidas, y era un script absurdo. Perdónala, Señor, y perdónanos a nosotros por nuestra 20th Century, por esta colosal superproducción en la que todos hemos trabajado. Ella tenía hambre de amor y le ofrecimos tranquilizantes. Para la tristeza de no ser santos, se le recomendó el psicoanálisis. Recuerda, Señor, su creciente pavor a la cámara y el odio al maquillaje, insistiendo en maquillarse en cada escena, y cómo se fue haciendo mayor el horror y mayor la impuntualidad a los estudios. Como toda empleadita de tienda, soñó ser estrella de cine, y su vida fue irreal como un sueño que un psiquiatra interpreta y archiva. Sus romances fueron un beso con los ojos cerrados, que cuando se abren los ojos se descubre que fue bajo reflectores, y apagan los reflectores, y desmontan las dos paredes del aposento. Era un set cinematográfico, mientras el director se aleja con su libreta, porque la escena ya fue tomada. O como un viaje en yate, un beso en Singapur, un baile en Río, la recepción en la mansión del duque y la duquesa de Windsor, vistos en la salita del apartamento miserable. La película terminó sin el beso final. La hallaron muerta en su cama con la mano en el teléfono, y los detectives no supieron a quién iba a llamar. Fue como alguien que ha marcado el número de la única voz amiga y oye tan solo la voz de un disco que le dice wrong number. O como alguien que, herido por los gángsters, alarga la mano a un teléfono desconectado. Señor, quien quiera que haya sido el que ella iba a llamar y no llamó, y tal vez no era nadie, o era alguien cuyo número no está en el directorio de Los Ángeles, contesta tú el teléfono. Gracias, Ernesto. Realmente este poema vuelve a emocionarnos siempre como la primera vez. Queremos darle la bienvenida nuevamente a Chile, que es su país, donde tiene tantos lectores que lo hemos seguido, lo admiramos y lo queremos, con su consecuencia, con su poesía, con su pasión por el amor humano y divino. Y agradecer también a Tobacco Friends, que hizo posible su venida aquí a Santiago. Muchas gracias, Ernesto, Muchas gracias por esta conversación. A ti también. Gracias por la conversación.